Bienvenidos, es un gusto saludarlos, estar de nuevo con ustedes aquí en nuestra cita de cada semana con un personaje y un tema de actualidad. Hoy les vamos a hablar de educación en compañía de Alexandra Peláez, la secretaria de Educación del Departamento de Antioquia. Secretaria, es un gusto tenerla por aquí, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar con los televidentes. Todo esto, hablar de educación y estar con la secretaria a propósito del regreso a las aulas, ya autorizado por el Ministerio de Salud con base en la resolución 777, que dice que desde mediados de este mes de julio los alumnos deben estar de nuevo en educación presencial. Le vamos entonces a dar un vistazo a este tema, qué es lo que ha pasado en todos estos meses de pandemia y qué puede venir de aquí en adelante. Empecemos por lo primero, secretaria. ¿Qué nos deja esta pandemia como experiencia desde el punto de vista educativo? ¿Qué ha pasado en el departamento de Antioquia específicamente? Bueno, nos deja un balance muy positivo, el compromiso de los maestros, de las maestras, de los alcaldes, de los secretarios de educación, logró que en el departamento de Antioquia tuviéramos el 80% de las sedes abiertas en el ejercicio de alternancia, a pesar de muchísimas dificultades, porque la verdad es que la pandemia nos desnudó, y desnudó, por supuesto, toda la deuda histórica que tenemos en el sector educativo con respecto a la inversión en muchos frentes, uno de ellos, por supuesto, infraestructura educativa. De ese aprendizaje, de esos vacíos detectados, ¿qué queda como reacción de parte de la institucionalidad? Mire, primero la recursividad, definitivamente fuimos capaces de sacar adelante una estrategia de emergencia educativa. Quiero ser muy clara, la educación de emergencia no necesariamente es una educación de calidad, con toda la intensidad, todos los protocolos, currículos y metodologías que ella requiere, pero digamos que el sector educativo en Antioquia fue capaz de hacerle frente a la emergencia educativa. Nos quedan, por supuesto, legados importantes, la radioeducación y la teleeducación, que lo he dicho en muchas ocasiones, creo que llegaron para quedarse y para hacer nuevas fuentes de aprendizaje en muchísimos territorios que no tenían acceso a determinada información. La alternancia con todas sus exigencias tecnológicas fue una de las realidades que nos desnudó también bastante en estos temas de Internet y demás. Sí, miren, la virtualidad nunca fue una opción para el departamento. Nosotros no somos capaces de ponernos en un año al frente de todas las inversiones, recursos tecnológicos y dotaciones que se tenían que hacer en el departamento, pero tenemos grandes hitos y creemos que de aquí en adelante podemos seguir creciendo. Primero, la conectividad urbana, parques educativos, ciudadelas e instituciones urbanas que no tenían internet tuvieron. Finalmente, en el año 2020 logramos entregar 9.600 computadores y en este segundo semestre estamos distribuyendo 13.000 equipos de cómputo con recursos de un crédito que hizo la gobernación. Invertimos 12.000 millones de pesos. Yo quiero ser clara, siempre será insuficiente. Tenga en cuenta una cosa, tenemos una matrícula de 522.000 niños. Si quisiéramos entregarle a cada niño un computador, haga un promedio 700.000 pesos por equipo, digamos que por economía de escala, eso finalmente es una inversión que termina superando por mucho el alcance del gobierno. Hemos trabajado bajo la estrategia de Unidos, muchísimas entidades se han vinculado a la estrategia, el Ministerio de las Comunicaciones, el Ministerio de Educación, hemos puesto recursos, bolsas importantes para la dotación tecnológica y el Internet, pero es una realidad que zonas muy alejadas siguen estando totalmente desconectadas. Y entonces otros aliados en la gobernación, por ejemplo el IDEA o la Secretaría de Tecnología de Información, siguen trabajando para llegar conectividad a unos lugares donde definitivamente no llega educación sola, finalmente es una inversión de largo plazo y de largo tiempo por parte del Estado en todas sus esferas. En ese desnudar los vacíos de la educación en nuestro departamento, pareció doler de manera especial los asuntos de infraestructura, tantos colegios sin agua, en unas condiciones del plantel bastante lamentables. Sí, miren, la inversión en infraestructura va a seguir siendo y tiene que seguir siendo una de las prioridades de los gobiernos. Hemos hecho inversiones inmensas. En estos 2 años hemos invertido 111.000 millones de pesos en infraestructura educativa. La comunidad así lo conoció, entregamos un balance muy completo de todas las cifras y de la inversión en todos los municipios, pero nosotros tenemos 4.900 sedes que los televidentes saben, son instituciones de 80, de 60, de 70 años en un municipio con unos mantenimientos menores y definitivamente pues la pandemia puso unas exigencias que muchas de las instituciones educativas no cumplen.
las baterías sanitarias, los restaurantes, las cocinas, el acceso a agua potable sigue siendo un desafío para el sector. Hemos hecho el mayor esfuerzo, pero quiero ser reiterativa. A pesar de que el esfuerzo ha sido inmenso en presupuesto, en aliados, la empresa privada nos ha acompañado de manera decidida en el retorno de los niños y las niñas, porque estamos convencidos de que hay que hacer educación presencial. Finalmente, la deuda histórica no se suple en un año de pandemia o en 15 meses de pandemia. El Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional, en este sentido, pues en su momento anunció unos recursos importantes. Han llegado recursos, esto lo están asumiendo definitivamente los departamentos y también en mucha medida los municipios. ¿Qué ha pasado en ese sentido, Gobierno Nacional, en relación con las regiones? El Gobierno Nacional ha sacado 2 convocatorias de mejoramientos. Una en el 2020, nosotros presentamos mejoramientos y los estamos desarrollando, ya muchos de ellos entregando. Y para este segundo semestre también sacó convocatoria de mejoramientos. Son unos mejoramientos básicos, son hasta 250 millones. Los mismos municipios debían postular sus sedes para que fuera con el visto bueno de los alcaldes. Y esa ha sido la estrategia, abrir convocatorias y que del país entero se postulen alcaldías y gobernaciones. Pero como le digo, finalmente el universo de sedes es infinito. Creo que en Colombia tenemos aproximadamente 8.600 establecimientos y eso finalmente termina siendo pues descomunal en comparación con la inversión. Tiene que ser una inversión a largo plazo. Y por supuesto la prioridad de inversión en Antioquia siguen siendo restaurantes, cocinas, baterías sanitarias para permitir el regreso. Esta administración es una administración que fue muy clara. Nosotros no estamos haciendo infraestructuras en megacolegios, inversiones en megacolegios o en grandes reposiciones o en ampliaciones, sino en mejoramientos que permitan el regreso. Y eso también, pues políticamente tiene un costo, pero nosotros creemos que lo mejor es la presencialidad y arar el camino para que los niños y las niñas regresen, aunque eso no signifique grandes inauguraciones y grandes entregas en los municipios, sino homogeneizar un poco más la prestación del servicio en mejores condiciones. Desde el punto de vista ya del servicio educativo, de los muchachos, se ha dicho mucho acerca de si esto ha sido un año y medio perdido, de si la falta de presencialidad, la alternancia, el computador y demás, suplieron en una medida, no suplieron, aguantaron, no aguantaron. ¿Cuál es el análisis de la Secretaría de Educación de Antioquia? Mire, es un análisis muy complejo. Yo no creería que los niños perdieron el tiempo. Yo creo que aprendimos otras cosas. Voy a ser muy crítica también del sistema. El sistema educativo es un sistema que está muy normado, muy reglado. Muy probablemente esa norma y ese estándar curricular evidentemente no se cumplió. Las horas de estudio no se cumplieron. Los docentes hicieron un gran esfuerzo, fueron muy recursivos, las guías, el WhatsApp, la radioeducación, la teleeducación, las guías impresas que repartió la Secretaría. Creo que los niños aprendieron algo importantísimo en este tiempo y el primero de ellos es la autonomía. Nosotros usualmente en el sistema no estamos educando para la autonomía y esta fue una ventana de oportunidad para hacerlo, también para la recursividad. Lo otro que finalmente también ha sido una crítica muy importante es que las familias, muchas entregan finalmente la educación a los colegios. Aquí definitivamente las familias fueron protagonistas, madres y padres tuvieron que estar al frente de la educación de sus hijos acompañando de manera decidida. Eso, por supuesto, tiene implicaciones muy profundas. Muchas madres cabeza de hogar tuvieron que dejar de trabajar para poder acompañar a sus 2 o 3 hijos que estaban en el colegio y que no podían dejarlos solamente bajo su evolución y su desempeño, sino que descubrimos que finalmente esto es un asunto de todos. La formación de un menor no es solamente del colegio. Y esa formación en valores, en principios, en responsabilidad, en autonomía, termina, creo que sigue o termina siendo la ganancia de este periodo. Hay muchísimas críticas. Hay un artículo muy reciente de Palabra Maestra en donde dice que entonces los colegios privados terminarán siendo los mejores colegios y la brecha se va a ampliar muchísimo con los públicos, precisamente porque el privado puede asistir, tiene acompañamiento, guía y metodología, mientras entonces al colegio oficial lo dejamos conectado a las redes sociales mirando que es capaz de aprender por sí mismo. Creo que eso es un nuevo reto para el sector educativo en Colombia en general y por eso nosotros desde el gobierno de Antioquia somos amigos de la presencialidad. Mire, nada suple el acompañamiento de un maestro cualificado.
la palabra de aliento, el enseñarle sobre todo a un niño que es capaz, que está lleno de posibilidades. Yo creo que ese ser y que el ser vuelva a ser el centro de la formación ha sido nuevamente uno de los grandes reposicionamientos de la pandemia. Nos queda entonces un sabor agridulce. Sí. El agrio por el lado de lo que usted dice, o sea, hay unos parámetros con los que se ha venido trabajando tradicionalmente que no se cumplieron, y no se van a cumplir, y hay un aprendizaje importante en lo que usted dice, no solamente que los muchachos se metieran en una dinámica distinta, sino también las propias familias y el sistema educativo, los profesores y hasta el personal administrativo de los colegios. Así es, si uno empieza a evaluar finalmente si el texto con el que los estudiantes estaban estudiando pues, sirve o no sirve, es funcional o no es funcional, volvimos mucho a las competencias básicas, creo yo que ese es un acierto, digamos que no es mentira si yo le digo que de manera coloquial mucha gente decía, ¿usted para qué le enseñan eso si eso no le sirve para la vida? O finalmente usted en el colegio aprende muchas cosas que nunca termina usando. Yo creo que volver a lo fundamental fue uno de los grandes aciertos, lo hicimos en Antioquia, pero sí hay un sabor agridulce, por supuesto. Si vamos a mirar los resultados de las pruebas PISA, le aseguro que vamos a estar muy por debajo. La clasificación de los colegios, la forma tradicional de medir las competencias en los estudiantes, yo creo que todo eso va a tener que reevaluarse a futuro. Finalmente, el sistema educativo va a tener que ser mucho más flexible de lo que ha sido siempre en la historia de Colombia. Bueno, secretaria, ya hicimos entonces aquí un panorama de lo que ha sido todo este tiempo de pandemia y alternancia. Permítame entonces cumplo con una pausa a esta hora y ya venimos para que hablemos de lo que viene, del regreso de la presencialidad y de lo que pueda pasar de aquí en adelante en materia educativa en nuestro departamento y en el país. Bueno, secretaria, ya nos dijo, defensora de la presencialidad. Nos preparamos entonces para ese regreso, como les decíamos al principio, a partir de la autorización del Gobierno Nacional, de la resolución respectiva del Ministerio de Salud. ¿Qué viene? Bueno, para el segundo semestre la presencialidad afortunadamente también tiene sus ventajas, sus bendiciones. Lo primero es que vamos a iniciar toda la formación de población en extraedad. Es un asunto que no habíamos podido abordar precisamente porque ni la pandemia ni la virtualidad son los escenarios para formar a las personas adultas mayores que no tienen acceso a la educación. Vamos a empezar en 38 municipios, es un proyecto muy ambicioso. La idea es que todas las personas que no pudieron hacer su primaria o su secundaria o su proceso de CLEI 1, que es la alfabetización básica, pues lo puedan hacer. Lo segundo es la formación en cárceles, en centros penitenciarios. Era una formación que nosotros tampoco podíamos hacer. Los centros penitenciarios, pues evidentemente por condiciones de seguridad no tienen internet, entonces solamente la presencialidad permite volver a la educación en los centros penitenciarios. En este segundo semestre vamos con un proyecto grande, 10 municipios con centros penitenciarios iniciarán también esa formación. Esos proyectos son con la Católica del Norte. Vamos a tener bilingüismo. A pesar de que hay muchísimas plataformas, finalmente los asuntos de un segundo idioma requieren también un acompañamiento importante. Es un proyecto grande que tenemos con Confama para formar 2.500 personas en el sector educativo en este segundo semestre. Vamos a reactivar toda la formación de los docentes del departamento. Tenemos 60 cursos totalmente gratuitos y las inscripciones están abiertas con la Universidad Nacional. Creemos que es una formación pertinente, distinta, actualizada, renovadora. Nosotros no hicimos cursos virtuales para los maestros en este tiempo, precisamente porque creemos que también la virtualidad saturó muchísimos espacios. Así que este segundo semestre es de oportunidades y de más inversión en el sector educativo en el departamento. El regreso ha estado muy atado a la vacunación de los profesores. ¿Usted está contenta con el avance de ese proyecto o cree que a los profesores les ha faltado acudir más a la vacunación? No estoy contenta con los resultados de la vacunación. Nosotros hicimos primero un piloto en el Oriente, un piloto que fue muy exitoso. Logramos vacunar la totalidad del sector educativo en el Oriente más o menos en semana y media. Ese fue nuestro piloto, quedamos muy contentos y pensamos que la vacunación iba a ser muy bien recibida por el sector. Lastimosamente no veo mucho interés de los docentes en vacunarse.
Obviamente la vacunación es un derecho al que nosotros accedemos totalmente de manera voluntaria, pero le doy las cifras. Tenemos un balance de 101 municipios que han iniciado con primera dosis. Tenemos más o menos unas 14.860 personas vacunadas del sector con primera dosis. Nosotros tenemos 19.000 maestros, pero si contamos los colegios de cobertura, los colegios privados, los contratistas, aseadores, servicios generales, secretarias, tesoreros y granjeros, tendríamos un universo de 25.000 personas para vacunar. Y nuestro balance son 14.860 con primera dosis. La segunda dosis tenemos 16 municipios y más o menos unas 1.400 personas que terminan su esquema de vacunación. Así que yo creo que el sector ha avanzado muy lentamente en la vacunación, a pesar de que la Secretaría de Salud del departamento ha dispuesto todos los biológicos en cada uno de los municipios. Creo que hay todavía muchos mitos y muchas reticencias frente a la vacunación de los docentes. Sí, se han puesto esas condiciones y ha sido más una voluntad de no asumir la vacunación por parte de los profesores. Tendrán que regresar entonces de todas maneras porque es voluntad no vacunarse. O sea, la presencialidad va y va. La presencialidad sí definitivamente es una decisión del gobierno nacional. La resolución 777 fue muy clara. Vacunados o no, deben volver a las aulas porque los biológicos se dispusieron y se tuvo además el tiempo para cumplir el ciclo de vacunación. Solamente quiero hacer una claridad. Los mayores de 60 años deben tener el esquema de vacunación completo para volver, pero los mayores de 60 años estuvieron priorizados en la primera etapa de vacunación. O sea que a esta fecha los docentes mayores de 60 años deben sí o sí estar vacunados si accedieron voluntariamente. Si hoy un docente mayor de 60 años no está vacunado fue porque no quiso acceder a la vacuna. ¿Qué va a pasar con los padres de familia que siguen escuchando a algunos decir que no están de acuerdo con la presencialidad y de pronto algunos se van a resistir a mandar los muchachos al colegio? Mire, yo creo que hay un asunto, esto no es de generalidad, esto es un asunto de familia, por supuesto, es la decisión del padre de familia de enviarlo. Y aquí yo solamente, digamos que le daría la razón a los niños que tienen comorbilidad. Es decir, si mi niño tiene una enfermedad de base que necesita acompañamiento en el colegio, es decir, muchos de nuestros niños van con acompañantes o a un colegio de metodología especial y no hay vacunación para niños y todavía la vacunación todavía no es masiva, pues yo como familia tengo todo el derecho a esperar. Pero el niño que no tiene comorbilidades y la familia que finalmente asume su vida económica y laboral de manera normal, pensaría yo que es un desacierto dejar al niño desvinculado de sus otros compañeros, desvinculado del sistema educativo, porque eso sí o sí va a tener muchísimas implicaciones en el largo plazo. No es que pierda un año, mire, en medio de la pandemia nosotros escuchábamos cosas como estas. La vida es muy larga, un año no es nada, pues que pierda un año o que falte un año, pero finalmente no es un año. Nosotros lo dijimos desde el primer momento, el COVID llegó para quedarse, es un desafío, todavía hoy mire las cifras, estamos todavía en unos picos importantes, así que yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con la enfermedad, con todo el protocolo y el cuidado. Lo otro es que hay gente que sigue pensando que el protocolo es un asunto descomunal y yo creo que no, es finalmente el distanciamiento que tenemos usted y yo, es el tapabocas, es el lavado de manos frecuente. Y creo que eso finalmente llegó para quedarse. Vamos a tener que ir educando a los niños y las niñas en esos hábitos. Pero además yo hago un llamado. Finalmente el papel de la escuela es a formar en los nuevos hábitos. ¿Quién sino la escuela precisamente para formar a las generaciones en este protocolo de bioseguridad? Los niños son como disciplinaditos. Los niños son muy disciplinados, muy disciplinados. Le aseguro, mire, nosotros pensamos que de pronto no, pero los niños, si usted le explica, los niños no se quitan el tapabocas. Son súper disciplinados con el lavado de manos. Y el maestro, por supuesto, es vital en ese acompañamiento, así como lo es para el lavado de los dientes un papá y una mamá. Secretaria, ¿se podrá hablar en un momento dado de colegios con brotes, de colegios enredaditos en materia de contagios y en esa medida tomar alguna decisión? Mire, sí, ese es un margen de maniobra que nosotros tenemos, pero debe ser una solicitud al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud para autorizar un colegio que tenga un brote. Por la experiencia, yo le digo, nosotros en estos meses no hemos tenido brotes en colegios. Se han presentado casos de docentes y estudiantes, sobre todo de grado 10 y 11,
y han sido 2 o 3 casos por colegio e inmediatamente se hace el aislamiento. No hemos tenido en ningún momento lo que a ciencia cierta se denomina como un brote. 20 alumnos con COVID en un colegio, eso no lo hemos visto en este tiempo y pensaría que no lo vamos a ver. Uno de los argumentos y reclamos de muchos profesores es que bajo ciertas circunstancias hay cierta cantidad de alumnos que sobrepasa muchas veces inclusive los asuntos de calidad educativa. Salones demasiado apiñados de muchachos. La misma resolución del Ministerio de Salud pues dice que si no se puede garantizar el distanciamiento, pues ahí también hay una excepción. O sea, ahí también hay unas consideraciones para hacer. ¿Qué se les puede decir en ese sentido a los padres de familia y a los maestros en el sentido de esos colegios donde por ciertas circunstancias hay que tener cierta cantidad exagerada de alumnos? Mire, la resolución 777 sí, por supuesto, nos da un margen de maniobra y yo quiero ser muy clara, yo creo que más o menos el 80% de las sedes de Antioquia volverán a una presencialidad. Los rectores han sido muy juiciosos. Esto no es un ejercicio de distribución de niños y aquí quiero ser muy clara. Es más del ejercicio metodológico que hace el colegio. Los colegios pueden ampliar a segundas jornadas, tener grupos más pequeños, tener horarios más reducidos. Todo eso lo permite la normativa, siempre y cuando el niño cuente con el acompañamiento debido, ¿sí? Y digo que van a volver el 80% de las sedes porque nosotros seguimos teniendo sedes sin agua, donde los problemas no son solo del colegio, son de acueducto, alcantarillado y agua potable del municipio en su totalidad. Entonces no son asuntos que vamos a ser capaces de resolver. No el 100% de las instituciones va a volver a presencialidad, pero sí un gran porcentaje, y lo digo por el compromiso precisamente de los alcaldes y porque los hemos estado acompañando en cómo abrir, cómo adecuar esas estrategias didácticas y metodológicas en el aula y que puedan regresar la mayor cantidad de los niños. Finalmente, secretaria, si se quiere a manera de conclusión, ¿qué cree que van a ganar los estudiantes entonces con el regreso a la presencialidad? O sea, ¿qué pasó y qué viene entonces en ese sentido? ¿Qué va a ganar el muchacho desde el punto de vista de la formación? Mire, yo creo que desde el punto de vista de la formación regresa un asunto vital que es el contacto con el docente, ese acompañamiento cualificado que definitivamente ni le corresponde ni es capaz de hacer un padre de familia. Voy a poner un ejemplo puntual. Muy probablemente nuestros padres de familia en las zonas rurales y rurales dispersas no son capaces de acompañar a un estudiante a hacer integrales. Ese acompañamiento específico del saber disciplinar vuelve y es una ganancia para el estudiante. Finalmente no todos nos formamos para ser maestros y maestras. Y yo creo que finalmente llega un estudiante más empoderado, más autónomo y un docente mucho más receptivo de las necesidades de sus estudiantes. Secretaria, muy amable, éxitos entonces con todo este proceso de retorno. Vamos a ver qué pasa entonces con la educación en nuestro departamento y en el país con este nuevo proceso. Que esté muy bien. A ustedes muchas gracias. A ustedes también muy amables por su compañía. Recuerden que tenemos una cita semanal aquí, siempre con un personaje para hablar en profundidad de un tema de actualidad. Hasta la próxima semana.